Cambiamos de tema, ahora sí, estamos en comunicación con Marcelo Ramal, él es precandidato a presidente dentro del espacio Política Obrera, que aquí en la ciudad de Pergamino tiene como precandidato concejal a José Martínez. Marcelo Ramal, a pesar de una agenda intensa, se ha hecho algunos minutos para recibirnos y poder charlar con nosotros, situación que agradecemos profundamente. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Muchas gracias por recibirnos en principio, sabemos que es un momento complicado, faltan pocos días, se viene intensificando la campaña. ¿Cómo van a encarar de aquí hasta el 13 de agosto los días que quedan, Marcelo? Bueno, creo que tenemos que llamar fuertemente la atención sobre el ataque que se está consumando sobre el salario, el derecho al trabajo. Una expresión de esto la hemos visto en las medidas del día de ayer del ministro y candidato Massa, que implican, digamos, en los hechos una devaluación de la moneda que va a afectar con fuerza la situación salarial, en la medida que va a golpear a los productos de la canasta alimentaria, es decir, a la parte más importante de las necesidades de vida del trabajador. Esto se da en un contexto donde el salario y las jubilaciones vienen ya cayendo fuertemente, lo que obliga al trabajador, y acá entro en el otro tema que es eje de nuestra campaña, obliga al trabajador a tener que extender sus horas de jornada, tener más de un empleo, trabajar en definitiva en condiciones precarias. Bueno, este es, digamos, un gran punto en la actual situación de los trabajadores, que es la precarización laboral, el avance de las formas precarias en el proceso de trabajo, extorsión que se sufre cuando el salario, en vez de estar vinculado con estrictamente la jornada laboral, aparece asociado a cláusulas de productividad o de presentismo, o simplemente cuando se obliga al trabajador a un contrato precario, con factura, con monotributo, y por lo tanto quedan en el camino derechos laborales fundamentales. Uh-huh. Todo esto que usted enumera es como consecuencia de haber pautado con el Fondo Monetario. ¿Esto es una consecuencia directa de aquel acuerdo? No, a ver, el acuerdo con el Fondo Monetario es un aspecto de todo esto. Yo diría que está colocado, ¿no es cierto?, en el eje del proceso económico y social. ¿En qué sentido? El Fondo Monetario, a partir de este acuerdo, diseña el presupuesto nacional. Es decir, Argentina, aunque vota anualmente un presupuesto en el Congreso, ese presupuesto ya viene determinado por lo que se discute en Washington en función del pago de la deuda. No tenemos que olvidar que el FMI no solamente actúa sobre la Argentina por ser acreedor de la Argentina, porque la Argentina le debe dinero. El FMI además es una especie de auditor general de toda la deuda argentina, en la medida que sus países miembros son aquellos donde están radicados los fondos internacionales que le han prestado muchísimo dinero a la Argentina, incluso mucho más dinero que el propio FMI le ha prestado. Entonces, ¿qué es el acuerdo con el FMI? Bueno, es el diseño de toda la política económica y social que garantice el pago de la deuda pública a los organismos internacionales y a los fondos internacionales privados. Esto es lo que se conoce como el sistema internacional de la deuda, que transforma a los países endeudados en una especie de contribuyentes vitalicios de los fondos internacionales. Uh-huh. Yo sé que lo ideal hubiese sido no recurrir nunca al Fondo Monetario. Ahora, una vez hecha la macana, por llamarlo vulgarmente, ustedes hace, que yo recuerdo, unos cuantos años que vienen sosteniendo que no hay que pagar.
¿Cuáles serían las consecuencias de no pagarle más al fondo, o al menos de pagarle cuando se pueda y cómo se pueda? Bueno, miren, las consecuencias estarán asociadas y dependen de un planteo económico y social más integral. El tema del rechazo al pago de la deuda no se puede abordar aisladamente. Exige que un gobierno responsable ante la mayoría trabajadora tome todos los resortes de la economía, asuma la centralización del comercio exterior, del movimiento de la banca, y sobre esa base, bueno, concentre el ahorro nacional, asegurando todo lo que debe asegurar. Por ejemplo, el comercio exterior, el abastecimiento de importaciones. Argentina, desde el punto de vista de su posición económica estricta, pura, no tiene una crisis de pago con el exterior. Hasta en las peores condiciones, como es la actual sequía, Argentina reúne un superávit comercial. Y por lo tanto, sus problemas externos están exclusivamente asociados a la hipoteca de la deuda. Uh-huh. Claro, se vende como meritorio que subieron algunas acciones, que los bonos también se han despegado un poco, digo, pero al tipo común eso mucho no le importa, ¿no? La sigue pasando mal, incluso hay gente que aún con trabajo pasa hambre. Digo, son cuestiones macroeconómicas que la verdad que mientras que se definan, mientras tanto, hay gente que literalmente no come en este país. Digo, no sé hasta dónde se puede soportar esto. Sí, por supuesto, y estas medidas van a agravar esa situación. Ahora, respecto de esto que, digamos, usted señalaba de la suba de las acciones, bueno, es un dato muy significativo. ¿Por qué? Porque cuando suben las acciones de las empresas privadas, es porque los beneficios que arrojan sus balances, o los que se esperan, son muy importantes. Entonces, naturalmente, como esa acción va a rendir dividendos altos, hay inversores que están dispuestos a comprarla. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran capital argentino, las grandes empresas agroalimentarias, energéticas y demás, están cosechando beneficios muy importantes. Uh-huh. Esta es la contracara de todo lo que usted decía, la precarización laboral, los salarios que no alcanzan, la reactivación económica que tuvo lugar después de la pandemia, se llevó adelante sobre una inmensa degradación del trabajo y del salario. ¿Qué tal? Buen día, Juan Cuserino lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Juan Cruz. ¿Cómo es o cuál es la solución para la Argentina que se viene entonces? Para nuestro partido, para Política Obrera, la cuestión pasa esencialmente por lo siguiente. Hay que dar vuelta a las prioridades nacionales de organizar la sociedad, la economía, a partir del interés de la mayoría que trabaja. Esto significa asegurar un salario que cubra la canasta familiar, asegurar el derecho al trabajo, trabajo con convenio, trabajo con derechos, y sobre esa base reconsiderar y reordenar todo lo que viene por detrás. Las empresas que digan que no pueden pagar ese salario, que abran sus cuentas, que exhiban sus costos. Si el trabajador exhibe sus propios costos de vida, y no le es reconocido, que las empresas lo hagan y pongan de manifiesto, en ese caso lo deberían de hacer, las ganancias extraordinarias que vienen cosechando justamente, y entre otros factores, a partir de los bajos salarios. Sobre esta base, sobre la base además de la impugnación de la deuda usuraria, bueno, hay condiciones para un reordenamiento económico que coloque en otra posición indudablemente a la clase obrera. Uh-huh. ¿No siente que va un poquito en este momento de la historia argentina contra la corriente? Digo,
es un momento donde la gente por ahí pide, o las encuestas al menos muestran eso, ¿no? Menos intervención del Estado, menos impuestos. ¿Cómo se hace para aplicar políticas intervencionistas en medio de ese marco? Bueno, yo creo que la política actual es profundamente intervencionista. El intervencionismo actual ha llegado a niveles tales que el Banco Central interviene en el mercado de deuda para comprar títulos de la deuda en pesos cuando caen de valor. Ahora, fíjese qué interesante. Los liberales no critican ese intervencionismo. Yo no escuché a ninguno. No lo escuché a Milei, ni escuché a ningún libertario denunciando que el Banco Central rescata a los acreedores de la deuda pública. Entonces, esa antinomia, intervencionismo versus no intervencionismo, no es real. Los promercados de la actualidad son intervencionistas a favor del capital y liberales cuando se trata del trabajo. Es decir, que el especulador de la deuda tenga la muleta del Banco Central y que el trabajador vaya a laburar sin ningún tipo, ¿no es cierto?, de derecho. Entonces, no existe la antinomia intervencionismo, no intervencionismo. Lo que existe es una antinomia entre el capital y el trabajo. Los que están ahora son fuertemente intervencionistas a favor del capital, y los que miran eso desde el supuesto liberalismo se callan la boca frente a ese intervencionismo favorable al capital. Nosotros somos partidarios no de un estatismo que rescate al capital, sino de un Estado que, al ser gobernado por los trabajadores, sería el Estado más barato, menos burocrático y menos oneroso que conoció la historia. Ahora, si estoy contra la corriente, no me hago ningún problema. Le puedo asegurar que no existe ninguna preocupación, porque no existió ningún movimiento transformador en la historia argentina y mundial que no estuviera contra la corriente. Qué buena reflexión. Marcelo, le hago la última pregunta, agradeciéndole este diálogo con Radio Más de Pergamino. Digo, más allá de algunas diferencias en cuanto a los matices, cuesta comprender desde la tribuna prácticamente, como uno mira las cosas, por qué la izquierda en este país nuevamente recurre a elecciones internas y por qué diálogo mediante no han logrado conseguir un consenso que les posibilite fortalecer la propuesta y fortalecer las chances de acceder a algunas bancas en las próximas elecciones. ¿Tan insalvables son las diferencias con Bregman y otras fracciones que integran la denominada izquierda argentina? Bregman y otros candidatos han resuelto ir a una interna en la cual nosotros no participamos. Esa interna no tiene como agenda todos los temas que nosotros hemos tratado acá. La situación de la clase obrera, su proyección, el problema del poder político y los trabajadores. No hay ninguna discusión que tenga que ver con eso. Lo único que va a encontrar usted en esa interna es un torneo de chicanas y acusaciones recíprocas, una lucha por cargos. Política Obrera no participa de ese tipo de contiendas que son indignas de una corriente socialista. Ustedes se definen como socialistas, claramente. Sí, por supuesto. Levantamos la bandera del socialismo, incluso como bandera internacional, en un mundo donde, el capitalismo hoy está poniendo en cuestión la propia supervivencia humana. Por un lado, con una guerra cuya proyección puede tener implicancias nucleares, y por otro lado, con una catástrofe ambiental que ya está dando síntomas poderosos de poner en peligro la supervivencia humana del planeta.
Una sociedad gobernada por el lucro se está volviendo incompatible con la propia humanidad. Entonces, es necesaria una economía regulada conscientemente por la mayoría que trabaja. Claramente, luchamos por una salida socialista. Claro, la economía regulada, digo, yo no, la pregunta cuando digo regulada, quiero decir planificada conscientemente. No me refiero a las maniobras de un capitalista regulador, a $1 a 300, otro a 340. Esa es la regulación capitalista. Yo me refiero a una regulación consciente de todo el proceso social, estableciendo cuáles son las prioridades, determinando qué debe producirse y qué no en función del interés social general, no del beneficio privado. A eso me estoy refiriendo. Sí, también hay muchas otras situaciones, ¿no? Diversificar en Argentina los modelos productivos me parece que es una deuda y una materia pendiente que tenemos hace siglos, básicamente. Habría que reformular unas cuantas cosas, ¿no? El pueblo argentino, ¿hasta dónde puede seguir soportando tanto ninguneo, tanto destrato, más que nada los humildes? ¿Hasta cuándo una situación tan angustiante como la que tenemos hoy en día, Ramal? Bueno, yo creo que el solo hecho que usted se haga esa pregunta demuestra que estamos cerca del límite, es decir, estamos en una de esas situaciones históricas, en esos puntos de inflexión que se acercan, digamos, a una gran reacción popular. Lo importante es que no se trate de una reacción ciega, sin programa y sin perspectiva, sino que a esa lucha que más temprano que tarde va a adquirir un carácter general, podamos imprimirle una conciencia política superior, una salida superadora. Y finalmente, bueno, Política Obrera trabaja para eso. De acuerdo. Marcelo Ramal, muchísimas gracias por estos minutos y este diálogo con Radio Más, muy amable. Muchísimas gracias y les recuerdo entonces que somos la lista 92 de Política Obrera, que encabeza quien les habla, Marcelo Ramal. Muchas gracias por el espacio. No, buen día, gracias a usted. Adiós. Bien, charlábamos con Marcelo Ramal, él es precandidato a presidente dentro del espacio Política Obrera, espacio que también tiene presencia en la ciudad de Pergamino, y cuyo precandidato a intendente sería José Martínez, o es mejor dicho José Martínez, alguien con quien seguramente vamos a hablar antes del 13 de agosto. Marcelo Ramal, un histórico dirigente de la izquierda argentina, entre muchas otras cosas, haciendo un diagnóstico muy pero muy interesante y también al final de la nota explicando algunas diferencias sustanciales sobre el por qué la izquierda no va unida, ¿no? Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com